RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora queremos saludar y agradecer la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la autora María Cecilia Villegas. Ella es analista en temas políticos, experta en políticas públicas, planeamiento estratégico y diseño y gerencia de proyectos de desarrollo. Y también es autora, ¿no?, del libro La verdad de una mentira, el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas. Qué gusto saludar a la autora María Cecilia Villegas. Muy amable por acceder a esta comunicación. Buenos días, José. Encantada de estar contigo. Bien, sin lugar a dudas, la mirada está centrada en el proceso de elecciones el próximo domingo 6 de junio, ¿no? A pocos días de la primera vuelta yo leía un artículo suyo que publicó en El Foco Económico, ¿no?, que es un blog latinoamericano de economía y política, ¿no? Y usted precisaba que la lectura de una primera vuelta es que los electores nos indicaban, ¿no?, que en el Perú hubo un crecimiento económico, pero un Estado fallido, ¿no? En estas circunstancias, las elecciones el domingo son más que trascendentes, ¿no? Y sin lugar a dudas nos colocan en un escenario que no era imaginable hasta antes de la pandemia, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación, por favor? Bueno, en realidad creo que lo que ha sucedido es que hemos tenido grandes escándalos de corrupción en el Perú. Hemos tenido presidentes que nos dijeron que ellos eran la reserva moral, que ellos se iban a encargar de limpiar el país. Y en realidad, desde la caída de Alberto Fujimori y salvando a Valentín Paniagua, todos los presidentes que han venido después han tenido investigaciones por corrupción. Alejandro Toledo está enfrentando un proceso de extradición. Alan García se suicidó el día que lo fueron a detener. Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia están investigados y han estado en prisión preventiva. Pedro Pablo Kuczynski está en detención domiciliaria y Keiko Fujimori ha enfrentado casi 2 años de cárcel. Entonces hay un gran descontento con la clase política. Creo que la descentralización que se implementó durante el gobierno de Alejandro Toledo, en lugar de cumplir con el objetivo de cualquier descentralización, que es acercar al Estado a los ciudadanos y por lo tanto permitir que los ciudadanos puedan hacerle saber al Estado cuáles son sus intereses y necesidades de una manera más directa, y los funcionarios públicos cumplir o rendir cuentas. En lugar de hacer ello, la descentralización lo único que logró fue descentralizar la corrupción. Al día de hoy, todas las municipalidades y gobiernos regionales tienen denuncias y tienen investigaciones por actos de corrupción. Entonces, hay un gravísimo descontento de los ciudadanos con la clase política. El Perú es hoy día un país de ingreso medio alto. Y sin embargo, tenemos poblaciones que están en total abandono. Vemos cómo los enormes recursos que tiene el Perú, en lugar de invertirse en la infraestructura que los peruanos necesitamos, pistas, veredas, carreteras, energía eléctrica, agua, saneamiento, canales de regadío, internet, conexiones al internet, el dinero de los peruanos se va en corrupción. Entonces hay una gran frustración porque los peruanos somos en esencia emprendedores y bastante trabajadores, somos además muy orgullosos de lo que logramos. Y el Estado, en lugar de darnos las facilidades para nosotros poder crecer, nos pone trabas constantemente. Entonces creo que hay este enorme descontento. Creo que no hay una clase política que haya logrado capturar ese descontento, entenderlo y poder asumir su rol de ser una correa de transmisión de ese descontento ciudadano para que el Estado pueda resolverlo. Usted mencionaba hace unos instantes, doctora María Cecilia Villegas, el tema de la corrupción, ¿no? Y la corrupción, sí, analizamos, ha cruzado de manera transversal, ¿no?, el país, ¿no? Desde el Ejecutivo, Congreso, la clase empresarial, incluso porque un sector de la clase empresarial que
desde la percepción de la opinión pública también, ¿no?, la califica como que no cumplió a cabalidad, ¿no? Pero el otro tema que usted a la par ha tocado es que la limitada capacidad de gestión pública, ¿no? Si asociamos los dos temas, ¿no?, corrupción y una limitada capacidad de gestión, en realidad tenemos un combo bastante peligroso y que justamente abona en este descontento, ¿no? Exactamente. Y ahí estaba yendo. No solo tenemos un combo bastante importante, sino que además no tenemos una clase política responsable que pueda canalizar este descontento. Y entonces surgen estos movimientos radicales, estos movimientos antisistema, que de pronto nos dicen el modelo económico es el que está mal, ¿no es cierto? Necesitamos una nueva constitución, necesitamos romper el modelo económico, necesitamos una lucha de clases y de pronto volvemos al marxismo y volvemos al enfrentamiento que a lo largo del siglo XX y estos primeros 20 años del siglo XXI ha demostrado que donde se ha implementado ha sido fallido, mientras que el modelo económico peruano, con las fallas que tiene, ha demostrado en la reducción de pobreza cómo funciona. En el Perú teníamos 54% de pobreza en el año 2004. Para el año 2019, antes de empezar la pandemia, habíamos logrado reducir la pobreza a 21%. Yo sé que esos son números y que la gente dice, ya, los números no me representan, los números no explican la situación en la que yo vivo. Pero lo cierto es que esa reducción de pobreza es realmente impresionante. Lo que ha sucedido es que no hemos tenido, como bien explicaba José, una burocracia, gestores públicos que estén a la altura y que complementen la reducción de pobreza con programas de acceso a salud de calidad, a educación de calidad, con programas de inversión en infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, no hemos tenido un Estado que responda. Ahora, el otro aspecto, doctora Villegas, es que dinero hubo, dinero hay, todavía queda un poco, pero existe, ¿no? ¿Cómo es que logramos canalizar y atenuar toda esta situación de descontento? Porque cualquiera fueran los resultados del día domingo, ¿no? Naturalmente se va a tener que enfrentar directamente los problemas centrales, sobre todo de aquellos sectores, como usted bien lo decía, han sido atacados por la pandemia. La pandemia nos ha colocado en una situación totalmente compleja, complicada, ¿no? Situación sanitaria, una crisis económica, ¿no? Hoy estamos viendo un estudio de Marco Cónsul que señala que un eventual gobierno de Pedro Castillo, automáticamente hay un desplome en la economía, un 4% calculan para el próximo año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer, ¿no?, en un eventual gobierno, primero de Keiko Fujimori como escenario 1, y lo otro que podríamos aspirar los peruanos en un eventual gobierno de Pedro Castillo para poder manejar la situación en términos, si se quiere, de normalidad? Uh-huh. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los peruanos es pensar bien qué es lo que vamos a hacer el domingo, ir con mucha tranquilidad a votar y mantenernos bastante tranquilos porque es probable que no tengamos resultados finales el mismo domingo, sino que haya que esperar al lunes y martes para que lleguen los votos rurales y pueda haber un conteo real, ¿no es cierto? Sabemos que la distancia entre un candidato y el otro es muy corta, entonces va a ser muy importante mantener la calma, estar tranquilos. Una vez que se sepa quién es el presidente de la República, pues vamos a tener que exigirle rendir cuentas. Como tú explicabas bien, lo más importante para lograr suplir los problemas que la pandemia ha generado, esto es la terrible crisis de salud que hemos enfrentado y la crisis económica, vamos a necesitar darle confianza a los inversionistas. Creo que es importante que tus oyentes sepan que los generadores de riqueza en un país son los empresarios, son los microempresarios, son los empresarios medianos y son los grandes empresarios. No es el Estado no genera riqueza. Y el Estado, los recursos del Estado, ¿cómo recibe el Estado recursos para invertir? A través de los impuestos que pagan todos los empresarios y todos los peruanos.
Cuando vamos a comprar al mercado, cuando vamos a comprar a las tiendas y pagamos IGB, ese IGB se va al Estado para que el Estado pueda financiar los distintos proyectos, educación, salud, infraestructura, etcétera. Entonces, es muy importante darle seguridad a los actores económicos. Si lo que está sucediendo en este momento es que muchos inversionistas no están queriendo entrar. Muchos empresarios que tenían ya planes de crecimiento de las empresas, planes de reinversión, simplemente la han parado porque Pedro Castillo no les genera seguridad, ¿no? Entonces, cuando los inversionistas y los actores económicos no están seguros de lo que de invertir en un país, y me refiero a todos los empresarios, hasta el más pequeño, ¿no es cierto? Al dueño de una bodega que dice voy a tomar el local del costado también porque mi negocio me está yendo bien. Cuando ve que existe la posibilidad de que entre un candidato de izquierda extrema, marxista, que quiere expropiar todo y ve que va a haber una crisis económica, entonces él dirá, todavía no, voy a esperar a ver si tomo el otro local. Entonces, lo mismo ocurre desde los más pequeñitos hasta los empresarios más grandes. Eso lo que hace es detener el crecimiento económico, detener la generación de puestos de trabajo y en algunos casos reducirlo. Hay empresarios, y con la pandemia lo que hemos visto es que hay muchas empresas que han quebrado, muchos restaurantes que han cerrado, muchas tiendas que han cerrado, muchas peluquerías que han cerrado. En cada uno de estos locales hay personas que se quedan sin trabajo y eso es un impacto directo a las familias. Entonces, lo que vamos a tener que hacer a partir del 28 de julio es que quien llegue le dé seguridad a los actores económicos y entienda que necesitamos la inversión privada para que el Perú siga avanzando y para que el Perú se recupere. Hay un estudio de la Universidad del Pacífico que ha demostrado que hemos regresado a niveles de pobreza del año 2009. Estos son casi 12 años de retroceso en la lucha contra la pobreza. Entonces esto es un golpe muy duro a los peruanos. Vamos a necesitar que quien llegue se ocupe de fortalecer a esas poblaciones que han vuelto a caer en pobreza. Necesitamos generaciones de puestos de trabajo, necesitamos incentivos para los pequeños empresarios y los microempresarios para salir adelante. Necesitamos que nuestros hijos vuelvan al colegio. Los chicos están perdiendo ya año y medio de clases y necesitamos a esos niños de regreso en el colegio. Necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud. No pueden seguir muriendo peruanos por falta de acceso a oxígeno y por falta de acceso a una buena atención médica y unidades de cuidados intensivos. Otra vez, José, somos un país de ingreso medio alto, recursos tenemos, necesitamos elegir buenos gobernadores, buenos presidentes, buenos alcaldes, necesitamos una buena burocracia que responda a las necesidades que tenemos todos los peruanos y tenemos que no caer en el juego de la lucha de clases. No caer en el juego de la izquierda que te dice vamos a quitarle al rico para igualar hacia abajo. Quieren quitarle a todos los ricos, quitarle a todo el que tiene, quitarle a la clase media para que todos seamos pobres. Y esa no es la visión del Perú que queremos. Ahora, Queremos lo que queda a todos claro, los doctora peruanos. Villegas, lo que queda claro además es que esto no es un cheque en blanco, ¿no? Porque estamos en un momento bastante complejo, difícil, ¿no? Y la población lo que va a hacer es justamente hacer un trabajo de fiscalización. No sabemos por cómo reaccione, pero de una u otra manera creo que cualquiera que llegue al gobierno va a tener que entender eso, ¿no? Así es, cualquiera que llegue al gobierno, además recuerda, José, que ninguno de los dos candidatos ha tenido una votación importante. Ninguno de los dos representa a la mayoría de peruanos. Entonces vamos a tener que, esta elección lo que ha hecho es despertar al político que todos tenemos dentro. Entonces, es muy importante entender que todos los ciudadanos en el Perú tenemos la obligación de hacer política, desde donde estemos, desde donde esté nuestro rol en la sociedad. Eso no significa necesariamente militar en un partido político, pero significa estar enterados. Tenemos que informarnos, leer el periódico, escuchar la radio, escuchar qué es lo que está sucediendo y exigirle a nuestros representantes cumplir con el plan de gobierno que han presentado,
cumplir con las garantías constitucionales y con las leyes que hay en el Perú. Es sumamente importante que todos los ciudadanos nos levantemos, así como nos levantamos cuando el Perú llegó a Rusia, nos levantemos y luchemos por el país, porque este es el único país que tenemos. Y este es el país, no solo nuestro, sino también de nuestros hijos. Entonces tenemos que sacar adelante este país porque nadie se quiere ir del Perú. Bien, estamos dialogando con la doctora María Cecilia Villegas, ella es analista en temas políticos. Yo comentaba también al inicio de esta conversación que ella es autora justamente del libro La verdad de una mentira, el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas, qué es lo que ocurrió, ¿no? Y nuevamente en campaña ha vuelto a aflorar este tema de las esterilizaciones, ¿no? Me gustaría que nos comente qué es realmente lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años frente a este tema, ¿no? ¿Cuál es la información real, ¿no? Verdadera, ¿no? Claro, José. En realidad, este libro es producto de una investigación académica. Surge a raíz en el 2002, surge la versión de parte del gobierno de Alejandro Toledo, que había habido un programa de esterilización forzada con 200.000 víctimas, ¿no? Hay unos informes y el tema queda ahí, pero para la campaña del 2011, cuando Keiko Fujimori se lanza a la presidencia por primera vez, el tema surge con muchísima fuerza y se habla de 300.000 víctimas de esterilizaciones forzadas que aparentemente habrían sido llevadas a la fuerza y esterilizadas contra su voluntad. En realidad, este ha sido un tema que ha sido utilizado políticamente y si ustedes lo analizan, surge en cada elección presidencial. Surgió en el 2011, regresó en el 2016 y ahora nuevamente en el 2021, ¿no? En realidad lo que hubo en el Perú es un programa de salud reproductiva y planificación familiar que se implementó siguiendo los cánones de Naciones Unidas, que promovía que las mujeres tuviesen acceso a métodos anticonceptivos por la alta incidencia de mortalidad materna que existía, la alta incidencia de mortalidad infantil y por el hecho de que habían demasiadas mujeres que tenían más de 4 hijos y que no querían seguir teniendo hijos. Recordemos que en el año 94-95, cuando se diseña este programa, la pobreza en el Perú era enorme y no había acceso a métodos anticonceptivos como los hay hoy. Hasta ese momento no había un programa de salud reproductiva. Entonces fue en realidad un programa bastante innovador en el que participaron, por cierto, las ONGs feministas y las ONGs de derechos humanos. Cuando se comienza a implementar el programa, comienzan a haber algunas denuncias de que habían médicos que estaban generando incentivos para que las mujeres aceptaran, que estaban presionando a algunas mujeres a someterse a una ligadura de trompa. Inmediatamente interviene la Defensoría del Pueblo, esto es en el año 1997, y el Ministerio de Salud toma como suyas las recomendaciones y comienza a establecerse el consentimiento firmado, era un documento que las mujeres tenían que firmar, etcétera. En el año 2002, la Defensoría del Pueblo hace una investigación de 773 denuncias relacionadas al programa, no todas vinculadas a esterilizaciones sin consentimiento o esterilizaciones forzadas. Lo que encontró es que habían habido 61 esterilizaciones sin consentimiento. Esto es, médicos que habían esterilizado a una mujer, sea después de una cesárea, sea a través después de un aborto de emergencia, en alguna atención médica la habían ligado sin su consentimiento o en algunos casos la habían presionado para aceptar, ¿no? Y hay además 26 casos que ocurren luego de la cancelación del programa durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Además, se ha documentado que desde los años 80 ya existía esta, digamos, intencionalidad de los médicos de ligar a las mujeres sin que ellas lo supieran. Y acá quiero ser bien clara, no es que el médico quisiera dañar a una mujer, los médicos creían que estaban ayudándola, ligándola y de esta manera limitando la cantidad de hijos que pudieran tener.
El programa establecía que solo podían acceder a ligaduras las mujeres que hubiesen tenido más de 4 hijos y más de 25 años. Entonces, no es cierto que haya habido mujeres que no tuvieran hijos, no es cierto que se quisiera limitar la fertilidad de determinado segmento de la población. Creo que además es importante entender que este programa se implementa para cerrar la brecha que existe en el acceso a servicios de salud entre las mujeres más pobres del Perú y las mujeres más ricas. Las mujeres más ricas del Perú tienen acceso a todos los servicios de salud en las clínicas privadas porque tienen la posibilidad de pagar por ellos. Las mujeres más pobres del Perú no tienen acceso a estos servicios y por eso es que este tipo de programas de salud son dirigidos a las poblaciones de los segmentos B y E, que son aquellas que no tienen acceso a estos servicios. Ahora, esto era un programa, no era una política de Estado. Este era un programa de salud reproductiva y planificación familiar, y ese es el resultado de la investigación, porque se habla de que el Perú implementó una política de Estado de esterilización forzada, y eso no es verdad. El Perú implementó un programa de salud reproductiva y planificación familiar que ofrecía todos los métodos anticonceptivos que existían en el mercado en ese momento, incluida la ligadura de trompas y la vasectomía para los hombres, ¿no? Entonces, dentro de este programa ocurren casos en los que malos médicos o en todo caso médicos que pasan por encima de las mujeres, ligan a las mujeres sin su voluntad, sin preguntarles o presionándolas para que ellas acepten una ligadura. Y la diferencia está en que en una política de Estado se obliga a las mujeres a ligarse o se las toma a la fuerza y se las liga sin su consentimiento. Y aquí ese no fue el caso. Hay hechos aislados de esterilizaciones sin el debido consentimiento. Y el resultado de la investigación lo que busca es entender cuál es la debilidad del sector salud que permite que los médicos sientan que tienen la libertad para decidir sobre el cuerpo de una mujer y puedan someterlas a una ligadura de trompas, sea bajo presión o sea luego de un parto o luego de una atención sin que las mujeres lo sepan. Entonces, cuando hablamos de una política de Estado y se quiere perseguir a Fujimori y a sus ministros, no estamos entrando al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es entender qué es lo que sucede en el sector salud peruano, que cree que las mujeres son ciudadanos de segunda categoría y que un médico puede decidir sobre el cuerpo de esa mujer sin siquiera consultar. Y finalmente usted también anota que en ese momento ya la Defensoría del Pueblo ya tenía información sobre el particular, ¿no? O emitió en su momento una información sobre el particular, ¿no? Así es. Así es. El programa lo que hacía era proveer información a las mujeres y de hecho, si nosotros vemos las denuncias, el informe sensorial al 2002 solo recoge 61 casos de esterilización sin consentimiento entre el 96 y el 2000, 26 después de la caída del régimen de Fujimori, con Paniagua y Toledo. Pero lo que es importante es, si nosotros analizamos y decimos, ok, vemos, digamos, cuántas están en la denuncia que se está haciendo contra Fujimori y sus ministros en el Poder Judicial. Ahí hay 1.326 mujeres. En el año 2015, a cortas de la campaña electoral del 2016, en diciembre, Nadine Heredia crea el registro de víctimas de esterilización forzada que está en el Ministerio de Justicia. En ese registro hay alrededor de 7.000 personas registradas. Digamos que entre esas 7.000 más las 1.300, que en muchos casos se duplican, son las mismas, ¿no es cierto? Pero digamos que hay 10.000, ya exageremos los números, digamos que hay 10.000 mujeres que dicen haber sido esterilizadas sin consentimiento. Cada uno, y acá quiero ser bien clara, cada una de las esterilizaciones sin consentimiento es un crimen terrible, espantoso, que no debió ocurrir nunca. Y necesitamos llevar a esos médicos a la justicia. Las mujeres tienen que acceder a la justicia, tienen que ver a los médicos que las ligaron sin consentimiento, haciéndose responsables. Pero además ellas tienen que ser indemnizadas. Sin embargo,
si hablamos de que son 10.000 mujeres, estamos hablando de que son alrededor del 3% del total de mujeres que se sometió a una esterilización. Eso significa que hay un 97% de mujeres que se sometió a una esterilización voluntariamente. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una política de Estado de esterilización forzada si el 97% se sometió voluntariamente o el 97% no ha presentado una queja? Y ojo que desde las ONGs de izquierda te dicen, sí, pero puede haber un subregistro. No todas las mujeres que sienten que fueron esterilizadas sin consentimiento o forzadas han denunciado. 21 años después de la campaña que se inició para buscar a todas las víctimas de esterilizaciones sin consentimiento, es poco probable que hayan 10.000 mujeres más que hayan sido esterilizadas sin consentimiento, sobre todo porque hay una campaña importante desde el Ministerio de Justicia, desde la Defensoría del Pueblo y desde las ONG para encontrar a las mujeres que hayan sido esterilizadas sin consentimiento, y además se les está ofreciendo una indemnización. Pero digamos que hay un subregistro. Cualquier investigador serio sabe que no existe, que no es posible que el subregistro sea del 97% de las usuarias del servicio, ¿no? Entonces, Muy bien, doctora María es muy difícil sostener que hubo una política pública de esterilización forzada. Es por ello que lo que yo concluyo es que hay una utilización política y lo que se está buscando es utilizar a las víctimas de esterilizaciones, porque es cierto que ocurrieron y yo no las niego, las reconozco. Es cierto que estas ocurrieron, pero se utiliza a las víctimas con una intencionalidad política para perseguir al fujimorismo y achacarle un crimen más de todos los que ya tenía, ¿no es cierto? Entonces, se está persiguiendo nuevamente a Fujimori y a sus 3 ministros, se utiliza a estas mujeres, pero los médicos que las ligaron no han sido llevados a la justicia. Ellos siguen trabajando en hospitales públicos y privados y no le están rindiendo cuentas a la población por lo que ellos hicieron en su quirófano cuando nadie los estaba mirando. Muy bien, doctora María Cecilia Villegas, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable como siempre, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.